Taller Día Todos Muertos con el Arcángel Zadkiel. Hoy es noviembre 2 del 2022. Bueno, bienvenidos a todos para este ejercicio. Estamos hoy con el tema que es como un contraste, a veces una contradicción, que es el Día de Todos los Muertos, porque es una celebración que no suena a celebración, porque finalmente este día tiene ese contenido trágico, pero lo que tenemos es que verlo desde la perspectiva de lo que significa la vida y el juego de la vida con todo lo que acontece alrededor de la muerte. De ponerlo en perspectiva es cuestión de empezar con el sentimiento que todos tenemos frente a una eventualidad de la muerte, de cómo nos toca la muerte en algún momento de la vida y de cómo eso nos marca con diferentes grados de intensidad según la relación que hayamos tenido con la persona que ha muerto. A veces estamos de niños, recibimos el impacto de la muerte de alguien, vemos la familia en el shock que genera esa muerte, y según el rango de nuestra edad asimilamos de una o de otra manera la muerte. Hay momentos en que todo nuestro ser es muy sensible a perder ese ser querido. Tal vez los niños que son cuidados por las abuelas, si se muere la abuela, es como perder a la mamá. Entonces hay momentos que se marcan con mucha intensidad. Y ya cuando somos adultos, pues también surgen muchos interrogantes alrededor de la vida y de la muerte. Con Giovanna hablábamos hace un rato de poner en perspectiva esta charla y de ir entendiendo por qué recurrimos a rituales, a ceremonias, por qué hacemos todas las manifestaciones de honrar a los muertos. Y es desde todo punto de vista una necesidad que todos tenemos de darle un proceso sano, amoroso, al dolor que sentimos por la muerte, porque siempre tenemos claro, de alguna forma, así lo neguemos, siempre sabemos que hay una conexión espiritual con el más allá, y que siempre tenemos la sensación de que la vida no termina en algo tan sencillo como que una persona dejó de existir, de respirar, y que por eso la persona desapareció ya de nuestra vida. Entonces tratamos de ubicar ese dolor de una forma, es como darle ese cierre a nuestra relación con alguien. Pero si lo miramos desde historias más antiguas, siempre ha habido en cada cultura alguna persona, el chamán, la bruja de la tribu, alguien cercano que tiene una conexión espiritual, sea que lo haga directamente en canalización o que use el apoyo del peyote o de hierbas o de meditaciones o de danzas o de estados de trance. Siempre tenemos esa conexión espiritual, porque es esa búsqueda de ese último mensaje o recibir noticias del ser que muere. Porque hay muchos vacíos en nuestro ser de cómo la está pasando la otra persona, en qué estado de su proceso va. Cuando uno quiere entenderlo desde esa perspectiva, de ese proceso de lo que pasa cuando uno muere, hace esa transición entre la vida y la muerte, el desprendimiento que se hace de toda la experiencia y los apegos materiales, hasta llegar a descansar plenamente en la luz, en la paz del Padre. ¿En qué momento sucede eso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo no sucede? ¿Es cierto que hay un infierno o no? ¿Qué pasa con los suicidas? ¿Qué pasa con las muertes según el tipo de muerte que la persona haya tenido? Entonces, los antiguos trataron de ir adivinando, sintiendo, dejándose guiar
por lo que en el momento era lo que mejor tenían a mano, y empezaron a darle expresión a su dolor, como la cultura mexicana que hoy nos presenta toda esta celebración de flores, colores, que es en el sentido más bonito de mantener viva la imagen del ser que muere, para darles más vida de alguna manera, para mostrarles que hay una vida que no se pierde y hay un sentido de la vida de los que nos acompañaron. Porque sería muy triste pensar que pasamos por la vida sin pena ni gloria y nos morimos y hasta ahí llegamos y desaparecimos de la historia de nuestras familias al menos. Todos los escenarios de la muerte aplican en el día de hoy. Para poder ir acercándonos en el amor al cielo, a Dios, a la experiencia, al juego de la vida. La corte celestial, todos los arcángeles nos acompañan hoy para ir resolviendo las dudas que ustedes vayan teniendo alrededor de todos estos temas. Les estoy poniendo un panorama bastante amplio de qué cosas se pueden preguntar. Pero queríamos hablar de cuántas veces podemos tener una herida con nuestros ancestros por algo que sucedió. Hay heridas que vienen no solamente impregnadas por conceptos de la infancia, con padres, con abuelos, sino que también vienen impregnadas en ese espíritu de lo que nos contaron, como les decía ahora, de sus ancestros. Hay una energía de una herida que es la del rechazo. Yo fui rechazado, mi padre no me dio el apellido, mi mamá no me quiso, hubo rechazos en esos ancestros, de esos hijos, por ejemplo, que fueron hijos ilegítimos. Todas esas heridas las vamos a sanar de todas esas historias que hemos conocido, como también la herida del abandono, de que un papá se murió y se fue y me dejó una herida importante, un papá, una mamá, esas historias que han habido de esos padres que no reconocen a sus hijos, que además de rechazarlos, los abandonan, que no están ahí para esos hijos. Y cuando Giovanna habla de heridas, no como un acto violento que intencionalmente los que mueren nos lastimen, sino porque a veces amamos tanto a alguien que la sola muerte, la sola pérdida ya es una herida. Son temas que nos van sucediendo. Entender la vida, entender los ciclos de la vida, entender la muerte como esa transición, pues también nos va a ayudar a revisar qué nos queda pendiente a nosotros de lo que fue la vida de nuestros ancestros, de los que se fueron antes. Entender la vida de ellos para continuar con su legado en un propósito amoroso, porque incluso si la persona que vivió en nuestra familia fue un desastre de alguna manera, nos dejó una enseñanza en positivo. Tal vez si logramos ver ese desastre de persona o de relación y nos ampliamos un poco en la comprensión amorosa, podemos ver que hay familias en donde una persona se ofrece para limpiar a través de su sacrificio, de su dolor, de su propia muerte, un tema que es ancestral, cortar con temas dolorosos de familia. Y entonces la muerte de esas personas también tienen un propósito que sirve para cortar una línea genética de dolor. Y eso hay que honrarlo, porque la muerte, también como una nota adicional, es un factor de protección para la raza humana. Gracias a que nos morimos, apretamos el paso, nos enfocamos en cosas más trascendentes, más importantes, porque si ustedes lo miran desde el concepto de poder ser eternos, que lo diga Darío Gómez, él se enfocó en que nadie es eterno, pero imagínense, o
o la madrina Amparo Grisales, que ya es eterna. Entonces, ¿qué tal que fuéramos eternos? Si fuéramos eternos, ¿cuál sería nuestro afán? Podríamos portarnos mal todo este año, o lo que queda de este año, y hacer propósitos de año nuevo de no voy a dejar mujer quieta en este mundo, o no voy a dejar banco sin robar, o no voy a dejar de hacer un montón de diabluras pilatunas y demás, porque pues tengo toda la vida por delante para resolver y equilibrar cualquier daño que yo haga. Entonces perdería mucho sentido la vida. Por otro lado, imagínense que todavía tuviéramos vivos algunos personajes históricos, con solo algunos. Imagínense tener vivos gobernantes, Calígula, Nerón, a Stalin, los militares que son los principales. ¿Qué tal todavía con Napoleón por ahí? Que nos visita esta semana Napoleón. No, si ese man no se baja de aquí. Ese es guerrillero, o era guerrillero, ese no sé qué, ese era dictador, ese comía cabezas de gente. O sea, cualquier cantidad de personajes que han sido trascendentales por dolor, asesinos en serie, todavía tener que lidiarlos. Porque por el lado bueno de la gente, pues chévere tener gente valiosa. Pero por eso la muerte no discrimina edad, sexo, condición, dinero, de ninguna forma, llega a todos por igual. Para algunos parece que más rápido que para otros, pero finalmente la muerte es inevitable, pero es muy valiosa en ese contexto. Si fuéramos duraderos, decía el maestro hace poco en un conversatorio, ¿qué tal vivir 200 años? Él le va esa propuesta al padre. Déjanos vivir 200 años, y uno con 25 años ya está que renuncia al cargo, otros a los 30, otros a los 50, te dicen, no, yo ya me cansé, yo ya voy de salida, y tienen 30 años. Eso sería complicado, uno decir, no, el promedio de vida del ser humano está en 200 años. Imagínense cuando uno se lleva mal con los padres, y los padres se la dedican a uno todos los días de la vida. Mi hijo, báñese, ya tendió la cama, lávese detrás de las orejas, almuerce, haga caso, y uno con 120 años, sí mamá. Eso sería extraño, tener uno de los padres, uno a los 150 años todavía, y entonces ¿cuántas generaciones habría que cuidar? Cuidaríamos al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo. Tatarabuelo, mire, regaña a mi abuelo porque es que le pegó a mi papá que no me dejó salir esta mañana. Eso sería un factor muy estresante para la humanidad. Eso significa que las reglas son maravillosas. Viéndolo desde ese orden de por qué existe la muerte, de por qué también debemos ser conscientes que vamos de paso por esta vida. Y también nos damos cuenta que entre más años uno cumple y mira para atrás, se da cuenta que la vida se pasó rápidamente y que es importante sanar esas heridas que quedaron. Por ejemplo, hay una herida de humillación también, de no trataron a mi familia bien, la trataron mal, los ridiculizaban, les hacían bullying a los abuelos, a los bisabuelos. Hay otra herida que es la herida de traicionarse, o de la traición que generaron, ¿sí? Del abuelo que traicionó a la abuela, de la deslealtad, de en qué momento también nos hemos vuelto jueces porque jugamos en ese juego de víctima y de victimario, que una parte de la balanza fueron los buenos y otros los malos, y odiamos a ese abuelo, a ese bisabuelo porque se la jugó a la abuela, sin entender que fue parte de su decisión también, donde, como dicen por aquí, para pelear se necesitan dos, y para que haya víctima es necesario un victimario, y para que haya un victimario es necesaria una víctima, y fue porque lo eligieron de esa manera. Y otra cosa que nos hace sentir heridos es la injusticia, nos volvemos jueces porque estamos administrando justicia en todo lado.
si yo hubiera sido como mi mamá, yo me separo a tal edad, o yo no me aguanto a esta persona, o yo le hago esto, buscando venganza, pero es importante salir de ese proceso, de esas heridas, mediante la comprensión pues de que todos nos equivocamos, que esos ancestros se equivocaron, porque es parte de la enseñanza, hemos venido a aprender acierto y error, y como lo decía ahorita Mauricio, aprender de esos errores de nuestros ancestros, revisarlos, verlos, desde los ojos de la compasión y no de los ojos de la justicia o de si lo hicieron bien o mal, pues hará que podamos ver ese legado y no se vuelva un lastre, porque vivimos cargando ese lastre de nuestros ancestros, de los que se han ido, y hoy pues vamos a tener esa compañía de esos seres que se han ido, no solamente de los que recordamos y son más entrañables, sino de los que no hemos conocido, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todos esos componentes de nuestro árbol genealógico que han estado pues antes de nosotros y que unos a otros se fueron regalando la vida y las experiencias. También hay que ver por qué la muerte es tan importante, tan necesaria. Porque a veces tenemos toda una vida para compartir y la hacemos un infierno, un fastidio, no la valoramos a las personas, o sea, lo dejamos todo como en segundo plano. Y a veces cuando todo está terrible pasa una noticia como que la persona se enferma y nunca pensamos que se fuera a enfermar. Y a medida que vemos que se apaga la vida de esa persona, nuestra visión cambia. Y es parte de las contradicciones humanas, que todo es contradictorio en nuestra vida. Queremos vivir porque tenemos miedo a la muerte, pero queremos la muerte porque queremos vivir. No queremos morir, pero sí queremos. Hacemos todo lo posible por matarnos en muerte lenta. La gente toma trago como desesperados, manejan ebrios, fuman, hacen todos los factores de riesgo con tal de satisfacerse en lo inmediato, pero con el ojo puesto en prolongar la vida. Entonces queremos, pero no queremos. Entonces la muerte también es tan contradictoria que a veces el ser más querido para nosotros, el que más entrañablemente tengamos, al morir se vuelve una especie de plaga que nos aterra, nos asusta. Hay gente que le tiene miedo a la manifestación de un ser fallecido porque piensa que el fantasma es algo que va a ser aterrador o tal vez se lo va a llevar también. Y hasta pagan un montón de dinero por alguien que limpie la casa de esa especie de plaga, que es el ser que murió, porque dicen, no, es que yo siento que aquí asustan, que quedó el espíritu de la bisabuela o de la abuela, o del ser incluso gente muy cercana. Y entonces tratamos de expulsar al que fue nuestro ser querido, lo sacamos de la vida después de que nos costó tanto trabajo llorarlo y desprendernos. Incluso es un contrasentido extraño, ¿no? Miedo, le tenemos miedo a los muertos, miedo a la muerte. Y hoy que se está celebrando el Día de los Muertos en México y en otros países, pues es muy bonito ver cómo hay esa cercanía y ese recuerdo de respeto hacia esos ancestros que colocan esas fotos, ese símbolo de la comida, la música, para darles gracias porque estuvieron antes de nosotros y porque pues nos dieron la vida, ¿no? Si el bisabuelo y la bisabuela no hubieran decidido tener a ese abuelo, esa abuela, pues no estaríamos acá. Y ha sido un acto de amor el que nos hayan regalado la vida. Si cometieron errores, por supuesto, todos los cometemos. Y lo importante es poder incluso ver en un momento como una aventura, aquellas experiencias, aquellas enseñanzas que fueron también arriesgarse a la vida y arriesgarse a experimentar, y a nadie le gusta ser el malo,
pero de alguna forma lo que pasa es que en el proceso no se sabe si se va a hacer el bueno o el malo, porque pues al final de cuentas no hay un juzgamiento. Todo lo que hay en este mundo está puesto y está hecho para experimentarlo, y para Dios no hay nada malo. No es malo la muerte. Es una experiencia fuerte quitarle la vida a alguien, que alguien te quite la vida o tú que te quites tu propia vida, pero está dentro de las reglas, porque como nos han enseñado, si Dios no quisiera que el ser humano muriera, pues no habría oportunidad de hacerlo. Si Dios no quisiera que una mamá abortara un hijo en el vientre, sería totalmente imposible hacerlo, como es totalmente imposible ser eterno, por lo menos hasta donde están las reglas manifiestas en este momento. Hablemos de la muerte, hablemos de morir, de las formas de morir. Tenemos miedo a morir, pero tenemos miedo a cómo vamos a vivir hasta que nos llegue la muerte. A veces pensamos que morirse es muy fácil, simplemente le digo a Dios, me quiero morir, y Él se va a inventar algo tranquilo y relajado para que yo me muera, porque somos muy hábiles en hablar de que me quiero morir, y eso cada ratico sale como una expresión. Pero la muerte como tal requiere una dinámica terrenal y una dinámica celestial. La muerte no es un acto de un segundo y se acabó el amigo, no. La muerte conlleva un proceso, y como lo dice el doctor Santiago Rojas, el alma avisa 3 veces. Como las caídas de los boxeadores, ¿no? Gloria, que es experta en caídas, sabe lo que se siente cuando uno se cae. Entonces ella lleva 2 caídas, pero no son las señales del alma que les digo, ¿no? Hay que estar atentos a que el alma te avisa una vez que hay algo muy contundente en tu ser que te dice, ¿nos vamos o no? Eso puede ser una pelea, un casi accidente, o a veces un accidente, el enfrentarnos a temas. ¿Hay alguna alerta que hace que un evento específico nos dé una punzada, una señal, como el amor a primera vista? El espíritu sabe que hubo un llamado de la muerte, y si uno es consciente y espiritualmente está atento, eso lo invita a uno a ir dejando claras las cosas. Hay gente que es muy sensible a eso y empieza a montar ya lo que va a ser su parte final de esta vida. Hay gente que incluso va, visita amigos y seres queridos y dice, yo sé que ya estoy próximo a irme, entonces vengo a darte las gracias, yo me voy, todos muy queridos, muy de su casa. Pero los avisos van llegando con la intensidad que el espíritu necesite para esa preparación. Morirse es un proceso que les digo que requiere todo un acompañamiento psicológico, espiritual, físico, médico, desde el orden celestial en la tierra. Creo que eso no lo habían contemplado nunca, ¿cierto? O sea, puede que uno le dio el infarto al amigo hoy a las 10 de la mañana y se murió y dice, eso fue repentino. Uno terrenalmente no sabe que llevaba tiempo preparándose ese llamado final, el espíritu. Hay seres del cielo que vienen, hablan con el espíritu, o el espíritu se desdobla en el sueño, o en cualquier momentico que quiera irse el espíritu. En el tiempo terreno puede ser 3 minutos, en el no tiempo celestial puede uno ir a conversaciones muy largas. Y hay seres que nos acompañan y nos dicen, oiga, no, quédese, esto está bien, puedes hacer mucho más, no te rindas, esto se compone. Mira que si vas a lograr los éxitos que quieres. Mira que ya tal persona no te va a fastidiar más, ya no hay más bullying. O sea, puedo poner miles de ejemplos, pero creo que ustedes tienen mejores ejemplos de los que yo me puedo inventar. Además, cuando yo invento un ejemplo, le pego a alguno y de pronto le duele en la espinilla, eso es complicado. Entonces, el cielo le va diciendo a uno, ¿pero en serio te quieres morir? Es en serio, va una. ¿Tú quieres?
Y dice el Maestro Jesús, cuando tú le dices al Padre algo, se lo dices una vez, vaya y venga. Se lo dices dos, vaya y venga, hay paciencia. Pero cuando se lo dices tan seguido y con vehemencia, el Padre toma nota y dice, mi hijo se quiere volver para la casa, alisten el cuarto que el niño se viene. Póngale ahí la cobija que le gusta, alístele la cena que quiere, el cuarto que le tiene con vista al mar. El niño se va a venir, así que ayudémosle. Porque ¿qué hace el Padre si le puso todo en la tierra y aquí en la tierra no quiere? O ya siente que es su tiempo, porque además puede que ya hizo hasta para vender, ya no dejó títere con cabeza, probó todo lo que quería de dulce, de sal. O hay algunos que viven muy rápido y se van muy rápido y sienten que fue la experiencia suficiente. Hay personas que tienen un día de vida y para eso fue suficiente. Digo, yo voy, respiro una vez y chao, y cumplí. Sale de parte, porque son espíritus así, volátiles. Hay otros que no se mueren porque le tienen miedo al frío. Así le decía una abuela una vez, decía, es que eso es muy gélido. Y la abuelita, nada, que se murió, duró como 10 años tomando impulso para morirse, porque le tenía pánico a ese frío de la muerte. Decía, no, es que eso está yerto, y son palabras antiguas, ¿no? Me encanta el sabor de esas palabras porque tienen una dosis de sabiduría infinita. Está gélido, está frío. Eso Yerto. sí, está yerto. Ahí hay muchas expresiones de eso. Entonces, morirse requiere cierto grado de compañía, guía. Cuando uno se quiere morir porque ya la vida no me gusta, porque definitivamente me quiero morir, siempre llegan acompañantes y empiezan a suceder eventos que nos van preparando y nos acercan al borde. Cuando uno anda de pelea y quiere todo por las malas, el cielo se pone serio y te pone de frente a la muerte. Aquí llegó una vez una persona y le dijo, hablando con el arcángel Miguel, le dijo, ¿sabe qué? Yo me quiero morir. A mí lo que pasa es que esto no me gusta. Yo no voy aquí, no me gustan ni los hombres ni las mujeres, no me gusto yo, no me gusta nadie. Y me quiero morir, no entiendo esta vaina. Y el arcángel le preguntó, ¿es en serio? Sí, como los chinos de ahora. ¿Es en serio? Y uno todo trascendental y le salen a uno con esa pregunta. ¿En serio? Y sí, él lo dijo con la vehemencia de su corazón, porque uno abre la boquita, por no decirlo en aumentativo. Y el cielo, todo lo que oye de nuestra boca sabe que proviene del alma. La siguiente semana el muchacho volvió pálido, que no se le quitó el susto en muchos días. Y llegó y dijo, Giovanita, auxilio, ayúdeme, sálveme. Yo estaba en la esquina esperando transporte y un camión venía a toda velocidad, perdió los frenos y se vino derecho contra mí y paró aquí a 10 centímetros de mi cara. Él no podía correr porque se resbalaba. Me dice, yo me hubiera orinado del susto. Dijo, pues eso me pasó. No podía correr de la orinada que se pegó del susto, porque el camión lo tuvo al frente. Dijo, estuve a esto de morirme. Y entonces el arcángel le dijo, ¿te gustó la escena del camión? Mandaron ángeles que soltaran los frenos, que el conductor se distrajera, con toda lo necesario para que uno se viera abocado a la muerte. Y en último segundo decía, hasta ahí nomás. No me quise morir. No era su tiempo, no era su momento y fue un llamado a la vida. Ese hombre ya lleva como 2 llamados, lleva como en 2 y medio, pero ya ha estirado mucho su tiempo y ha mejorado muchísimo. Entonces, cuando uno pide... Pero no ha estirado la pata todavía. No ha estirado, ahí anda vivo y coleando, sobre todo coleando, ahora le gusta colear más que antes, pues no sé. Ay, a Gloria le gustó la idea. Sí, no, eso es estar vivito y coleando. Sí, no sé, pues supongo que son expresiones también antiguas, no sé, eso es parte de la forma en que uno habla. Me muero de ganas por ir al cielo, pues claro, tiene que morirse uno para andar allá en el cielo. ¿Sí es que nuestras palabras nos traicionan? Como alguien que dijo hoy, se va a morir de la risa. Dijo, no se va a morir de la risa, porque uno tiene que decir que se va a morir de la risa.
hay que decirlo de otra forma, pero es que lo que uno dice es lo que uno lleva adentro. Gloria está divertida ahí. Está bien eso. Es que hoy el día es muy triste, entonces tenemos que celebrarlo. O es muy alegre y podemos entristecernos, como ustedes prefieran. Podemos llorar todos juntos porque en su corazón y a su lado están en cada casa, hay seres que los están acompañando. Y parte de ese proceso de vida es que nos van mostrando situaciones, escenas, en sueños, en el día a día. En cada momento pasan cosas. Uno recuerda a un ser querido que ha fallecido y uno dice, no quiero pensar porque me duele, no quiero pensar porque voy a llorar, no quiero pensar, y alguien pega el grito con el nombre de la persona que murió. ¿Cierto? Como nos pasó aquel día en el desayuno. Salimos a caminar para hablar de todo, despejarnos y estar contentos. Íbamos los 4 aquí de Magio. Y estábamos en el desayuno y de pronto un perrito pegó carrera hacia nosotros a saludar. ¿Y cómo fue que dijeron? Venga, Javier. El perro se llamaba Javier, como el hermano de Mauricio que murió. De todos los nombres en la vida tenían que llamarlo así. Eso es una forma de decirle a uno, aquí estamos. O sea, Javier, échame a la casa, quieto Javier. O sea, quieto, Javier. Por un momento me sentí en casa. Bueno, sí. Por otro lado, pues recuerdo a mi hermano, pero pues ese es parte del ejercicio, ¿no? Y llorar a nuestros muertos, pues también es parte del proceso porque uno sabe que ellos están bien. ¿Vieron las frases de hoy? Por eso les compartí esas frases, para no tenerlos aquí todo el tiempo en la presentación, interrumpiéndolo con comerciales de las frases. Ay, a lo que no se me excusa Nelson ni Tatiana que no se las he mandado, porque me embolaté, es la verdad. Porque después me van a regañar, pero ¿de qué frases estaba hablando Mauricio? Entonces sí. Ya las acaba de enviárselas a Tatiana. Frases muy bonitas y muy positivas sobre las razones para vivir y ser felices, Leo. Aunque nuestros seres queridos no estén. Con entonado acento oímos a nuestra modelo. Aunque tú hayas partido, yo sigo en la vida y elijo vivirla plenamente en tu honor. Eso es muy bonito. Aunque me haces mucha falta, yo sigo conmigo y elijo sostenerme con todo lo bueno que me diste. Frases preciosas. Y son parte de los llamados. Y ciertas. Los artistas se alimentan de todas esas emociones y por eso hay tantas expresiones artísticas. Ponemos las flores, ¿vieron la rosa blanca? Bueno, tú la levantas que me enseña que es todo fácil. Esta rosa nos acompaña ya hace un ratico. La puedes acercar a la cámara. Es muy bonita porque en los perdones usamos la rosa y la llama. Por eso está la velita y la rosa. Y es muy triste por lo que significa uno recibir esa rosa, ¿no? Entonces ya saben que las rosas y las llamas nos ayudan a liberar ese dolor, a transmutarlo como estas frases de darle un propósito a la vida. Pero sigamos hablando de la muerte. Entonces son 3 los llamados del alma, al menos son 3, todo es negociable con el cielo. O sea, no es camisa de fuerza. Uno se va preparando para la muerte, uno elige la muerte y el espíritu de uno sabe el día y la hora de la muerte y hasta la forma de morir. Y es tan interesante el tema que en el segundo previo a romper ese cordón de la vida, el que une el alma con el cuerpo físico, en ese último momento puede llegar un ángel, como llega el ángel portador de vida, llega el ángel que va a cortar el hilo de la vida, pero también llega la asistencia para que ese momento no sea doloroso. Y por muy trágico que sea, porque hace 25 años cuando corría Juan Pablo Montoya, había una escena de un carro de estos de Fórmula NASCAR o Fórmula 1 que salió volando y explotó en el aire. Preguntábamos
por el piloto y nos decían, en el momento en que el carro ya se estaba estrellando, pasó una eternidad en cámara lenta donde los ángeles sacaron espiritualmente a la persona que iba manejando y solo el cuerpo físico recibió el impacto de la estrellada y de esa muerte entre el golpe, la explosión, la tragedia. O sea que no quedó una herida para el que murió por esa forma tan trágica, porque a veces uno ve accidentes pues que son aterradores, ¿no? O sea, de por sí todo accidente tiene una carga emocional muy fuerte y el ser espiritual incluso sabe que al elegir un tipo de muerte queda un contenido que tendrá que resolver en otro proceso, en otro viaje, en la vuelta que haga otra vez a la vida. En una regresión con el doctor Carlos, que ahora es mi maestro allá arriba y que también lo hemos recordado mucho estos días, él me mostró me guió a través de un ejercicio de una regresión donde yo morí de hambre. Y ya sé lo que se siente morirse de hambre. Y es impresionante en todo lo que eso conlleva para el cuerpo físico, para las emociones, para el entendimiento desde la mente de lo que es morirse. Los que ya han hecho regresión y se han visto morir, tiene uno una perspectiva diferente de lo que es morir, porque no todos los días uno se muere y vive para contarlo. Porque testimonios de experiencias cercanas a la muerte afortunadamente hay muchos. Pero cuando uno se muere y ve que su espíritu sale, se queda parado al lado de su cuerpo, como en las películas, como en Ghost, o en varias de esas películas que el espíritu queda como aturdido por su muerte, también ocurre el acompañamiento espiritual. Y como le digo, a uno lo convencen siempre de que la vida siempre se debe luchar con convencimiento, con paz, con enjundia, hablando de palabras antiguas, de enjundia. Y hay que hacer el acto de la vida, incluso la muerte, así digan que es definitiva. Hay gente que ha vuelto después de morir, hay gente que se ha despertado 3 días después en la morgue. Hay un caso documentado en Rusia de un señor que ya le iban a hacer la necropsia y él abrió los ojos y dijo, no, yo no estoy muerto. Y ahí sí, como dicen, se paró, se vistió y se fue para su casa. Y eso fue un caso totalmente documentado porque tenía muerte clínica y todo legal. No creo que le haya gustado mucho ese escenario al señor. Y el Walking Dead, o sea, el muerto sin espíritu, el muerto poseído por otro espíritu, que se abandonó y se murió el espíritu y volvió otro, no está dentro de las reglas del juego. No aplica, aplican restricciones para esta vida. Miren que eso es parte de las reglas de la muerte, o sea, queremos acercarnos a la muerte así. Pero yo, por ejemplo, me preguntaba ayer que vi que hay en Estados Unidos 200 personas muertas congeladas. Que dicen que Walt Disney está congelado. Que esperan que la ciencia avance para volverlos a la vida después con métodos científicos de resucitación. Pues eso es como un Walking Dead, o bueno, en cierta manera, como saben que puede venir el mismo cuerpo y no alguien que ya está en otro plano, y si realmente ese cuerpo funciona, porque ese cuerpo ya es obsoleto, ya ese cuerpo no dejó de ser para ese espíritu, es como el empaque vacío que dejó la oruga, ¿no? Cuando el capullo. El capullo, cuando se vuelve mariposa, ya no cabe ahí. Aunque más de uno lo siguen acusando de ser el mismo gusano de siempre, así sea una mariposa. Este es el mismo gusano. Entonces, pero la vida tiene esas reglas de juego. Este cuerpo es de un solo ocupante. O sea, la posesión quedó revaluada después de la venida del Maestro Jesús, que dijo,
puso la casa en orden y dijo, no, aquí ya ese jueguito de que hágase para un lado, hágase payasito y un demonio se cuela en el cuerpo no aplica. Entonces, eso, todo está súper vigilado, nada se mueve sin la voluntad del Padre. Entonces, vamos estableciendo que morirse no es una tarea tan sencilla. Con la misma pasión que en algún momento se pide vivir, se debe poder pedir la muerte. Y podemos pedir muerte en pleno uso de nuestras facultades físicas, legales, mentales, considerando Eutanasia. que uno pueda morirse estando sano y decir, amigos, me encantó saludarlos, nos vemos otro día, me voy a la cuenta de 3, 2, 1 y se fue. Eso puede pasar en forma no asistida. La muerte es una decisión totalmente individual que el espíritu habla con el Padre. Y eso depende, ni siquiera los médicos del cielo pueden intervenir en esa decisión. Nos invitan a la vida, nos pueden reanimar, nos pueden mostrar situaciones. El cielo es infinitamente creativo, pero al final la decisión es del ser que viene a vivir. Y le pide al padre, papá, me quiero ir para la casa. Entonces el padre, van dos, que alisten ya la habitación, que ya viene. Y entonces allá en el cielo, una vez que se muere uno y hace todo el debido tránsito, que eso también tiene su protocolo, hay ciudades, hay hospitales, hay casas, uno toma tinto con los amigos. Creo que lo que no hay es sexo, pero pese a eso la gente se divierte y la pasa bueno allá. Lo sé por referencias directas y a lo largo del tiempo de todo esto que hemos investigado lo sabemos. Digamos que ya no, el plano de sexo de hombre y mujer no es como aquí en la Tierra, eso aplica a otro tipo de conceptos. Extraño, pero así aplica. Hay un amor mucho más grande que cobija todo y todo lo comprende. Entonces, cuando uno empieza a entender todas estas reglas de juego, ya sabe que la cosa es diferente. Que todo debe suceder y todo está guiado para nuestra tarea de crecimiento. Entonces, si yo vivo en paz, seguramente tendré una muerte en paz, porque es lo que por vibración, por simple resonancia voy a obtener. El que vive a la ley del hierro y la espada, pues muere por esa misma ley. Esa era una filosofía medieval, ¿no? La ley de la espada y del hierro. Que le dan palo, garrote y espada, pues eso es lo que va a sembrar y cosechar. Entonces la muerte tiene esos debidos procesos. El proceso final de la muerte requiere la decisión final del Padre que autoriza el ángel que quita la vida para que corte el hilo y desprenda el cuerpo físico y uno puede salirse por el pecho, por la garganta, por la cabeza, depende cómo haya sido la conexión, por los pies, por las manos. En ese momento final, en esa última exhalación, sube la vibración del ser y puede haber un momento de dolor de ese desprendimiento físico y culmina con la separación final del cuerpo. Para ese momento la persona está acompañada, nunca están solos en el proceso y según las circunstancias específicas de cada caso, sucede lo que debe venir a continuación, ¿no? Trasciende uno por el túnel a la luz, se queda revisando cosas, hay gente que se va a la oficina a trabajar, tenemos también historias de gente que hemos sabido que van en el carro, se matan porque van de afán trasnochados y todo y se matan en el carro y en la oficina llegan y timbran tarjeta y mueven las fotocopias y hacen un montón de cosas y no se han enterado que están muertos. En algún momento ya pararán, pero a más de uno le queda gustando la idea de seguir terminando proyectos, como el que se queda cuidando sus tesoros, el que se queda penando, que voy a quedarme por mis hijos en la casa. Eso
es decisión del espíritu, pero no es una situación indefinida. Todo tiene un orden y el cielo da un debido margen de espera. Periódicamente hay acompañamiento, asesorías, motivaciones, todo lo que el sistema celestial tiene a bien para motivar al alma a seguir su evolución, porque como seres especiales que somos hijos de Dios, nuestro llamado siempre será a buscar la luz, la verdad, la experimentación, la abundancia. Entonces no es ningún negocio ni suicidarse ni quedarse ahí desparchado cuidando la casa, porque eso no funciona así. Uno no es el ángel de la guarda de nadie con ese apego a lo material recién fallece. La energía del fallecido es densa, es compleja, aquieta la energía de una casa y la siembra de no prosperidad, de carencia. Vuelve gris el paisaje, las matas no progresan, la atmósfera se siente húmeda, la casa huele feo, las personas se ven achiladas, sin brillo en los ojos, y eso es porque el ser que murió no se ha desprendido, porque hay mucho llanto a su alrededor, porque la persona que está viva llora y llora sin parar, porque no puede sanar ese dolor. El luto tiene un protocolo de más o menos un año, que es como una curva natural de me duele, la voy negociando, voy entendiendo, voy aceptando, me voy resignando, evoluciono, hasta que ya puede uno hablar de la persona y ya no duela de la misma forma. La muerte siempre va a doler, uno empieza a hablar de su ser querido y siempre va a doler. Y los si yo hubiera siempre aparecerán, pero miramos eso. Y si lloro en un proceso de entender qué es mi dolor, mi desprendimiento de ese ser amado, pues tenemos el derecho de llorar. Y en algún momento se va sanando ese vacío que queda. El cielo va dando licencias. Ahora que hablemos con el arcángel, se da la licencia de que el espíritu vaya a la luz y en ciertos casos acompaña a ese espíritu para ocasiones especiales. En esta época del año, por ejemplo, tenemos un contacto muy cercano con nuestros seres que se han ido, porque al haber esa licencia entre la vida y la muerte y ese punto de conjunción entre la vida y la muerte, las puertas del cielo se abren para volver a estar en contacto con esos seres que se han ido.